Y si no mal recuerdo, que tengo ahí un... Bien, ok. Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Bien, empezaremos el capítulo 2 ya de este temario, y bueno, son cimentaciones superficiales. Vamos a revisar, vamos a retomar lo que ustedes revisaron en Mecánica de Suelos 2, que es las teorías de capacidad de carga. Revisaremos de manera específica la teoría de Terzaghi, para calcular la capacidad de carga, perdón, y la teoría de Meyerhof, o Meyerhof, como algunos también lo pronuncian, para calcular la capacidad de carga. Es interesante lo que sucede con esta última teoría porque los mismos conceptos que plantea Meyerhof en su mecanismo de falla son los aplicables en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México. De igual manera, algunos factores que estoy seguro que en algún momento ustedes revisaron, los factores de forma, los factores de profundidad, principalmente son los que se manejan, y algunos factores de resistencia que, pues, asemeja el factor de seguridad, ¿vale? Revisaremos estas dos teorías, también revisaremos algunas metodologías para calcular la capacidad de carga en losas de cimentación, y también verificaremos las condiciones de cimentación, de cimentación sobre roca. Por último, como bien lo comentamos hace un momento, revisaremos los criterios de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México del 2017, por supuesto las más actuales, como una metodología, no es una teoría. O sea, es una metodología, estrictamente es una comparación. Nosotros lo que vamos a hacer es comparar el esfuerzo que transmite la estructura contra el esfuerzo del suelo. Evidentemente, estaremos de acuerdo que el esfuerzo del suelo tiene que ser mayor para cumplir esa diferencia, ¿vale? Según la normativa de la Ciudad de México. Bien, al final del capítulo dedicaremos una sesión, lo más seguro, para revisar lo que viene siendo el proceso constructivo de una cimentación superficial. La verdad es que no tiene mayor complejidad. Por supuesto, habrá algunas excepciones, como excavación para sótano, a donde la solución sea con una losa, sea con una zapata, pero ahí ya es otro tema en cuanto a estabilidad de la excavación, no es estrictamente la cimentación. La presencia de nivel freático, que también puede complicar el asunto, las colindancias, que también pueden llegar a hacer de mayor cuidado todo el proceso constructivo. En fin, lo comentaremos también sin problema. Okay. Entonces, siendo esta ya la introducción, lo que vamos a revisar es precisamente esta imagen que navegando en internet uno se encuentra cosas curiosas, por decirlo menos. Y entonces me encontré esta, que se titula Lugares donde no se debe de construir vivienda. Y entonces observamos cerca de un río,
en un relleno, en un borde, en zonas bajas, en áreas con mucha pendiente, ¿vale? Y así está tal cual la imagen, ¿eh? Lugares donde no se debe de construir vivienda. Y bueno, yo les preguntaré a ustedes qué opinan de esta imagen. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Totalmente de acuerdo en que Totalmente de acuerdo, dice Saúl. Yo Ok, estoy de sí. acuerdo con la Yo imagen. no estoy de acuerdo, ingeniero, Muchas Ok, construcciones Osvaldo, ¿no estás de acuerdo? Eric creo que también está de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, Osvaldo? porque el hecho de que digan no se debe construir, están generalizando que no es posible, pero realmente es posible. El inconveniente es que hay ciertos detalles en donde se puede incrementar el precio, porque se tiene que hacer alguna modificación de, pues, del lugar, se tienen que a lo mejor poner algunos muros restrictivos o de contención, entonces realmente siento que el título no va de acuerdo a las posibilidades que se. Ok, bien, Osvaldo, gracias. ¿Alguien más gusta opinar? Pues como comenta mi compañero ingeniero, yo creo que igual no depende tanto como del sitio, sino de las condiciones de suelo que se presentan. Ok, bien. Estoy de acuerdo con ellos. La verdad es que, Osvaldo. aunque sería lo ideal, muchas veces no es lo que pasa. Por ejemplo, en las favelas de Brasil, pues tienen mucha pendiente y aún así construyen ahí. Ok, sí, la verdad sí te fuiste bastante lejos, Osvaldo. No hay que irnos tan lejos, pero sí. Sí, tienes razón. ¿No? Ok, sí, bien. Eh, recordemos que la construcción no solamente depende de las condiciones de suelo, por supuesto que es una condicionante importante, pero también los factores ambientales, sismo, lluvia, condiciones climatológicas, huracanes. Y yo coincido en que a lo mejor no está tan bien definida la leyenda, ¿no? Sí, en un mundo utópico, todos deberíamos vivir en un valle sin amenaza de inundación por un río, sin tener que estar invadiendo zonas que antes eran basureros, sin tener el borde de una barranca al filo, sin ubicar una casa, una infraestructura en la parte baja de una barranca, con temor a inundación, con temor a desprendimientos. Lo mismo sucederá en esa zona donde dice mucha pendiente. Por supuesto que sí, o sea, todos en un valle, así, padre, ¿no? Bien. Pero sabemos que eso no sucede. Sí se presenta en algunas ciudades, como por ejemplo, bueno, y eso les iba a comentar el Valle de Puebla, pero pues en el Valle de Puebla está atravesado por ríos. Muchas ciudades están atravesadas por ríos. Era normal que cuando la gente llegaba a habitar un sitio, pues buscaba hacerse del recurso vital, ¿no? Y entonces se colocaba pues, a un costado del río, ¿no? ¿Vale? Dice Suiza, ahí no tendríamos bonita vista si fuera un valle. Pues sí, o sea, sí, claro, ¿no? La verdad es que sí gozamos de vistas muy bonitas. Y pues sería todo plano. No sé si han tenido oportunidad de visitar la península de Yucatán, Mérida. Está todo plano. No estoy diciendo que esté feo, ¿eh? O sea, para nada, ¿no? Mérida es una ciudad muy, muy bonita, la verdad. Si no han tenido oportunidad de ir, pues ténganlo presente para este año, ¿por qué no? Pero no vemos montañas, o sea, no sé si han tenido oportunidad de visitar, a lo mejor la sierra, viven ahí y gozan de, este, de esta vista espectacular que es la montaña, ¿no? También es increíble. Pero bueno, el punto es que entonces me viene a la mente, me viene a la memoria, por ejemplo, en rellenos, la Ciudad de México, sabemos toda la zona poniente, lo que hoy se conoce como Santa Fe, gran parte de la alcaldía de Coajimalpa, está desarrollado sobre lo que antes eran minas o bancos de material de arenas que se extraían para construir la gran ciudad, ¿no? Que bueno, con el paso del tiempo fue alcanzado. Se rellenaron de basura posteriormente y hoy pues, es una de las zonas de mayor plusvalía en el mundo. Es un ejemplo, yo creo que el más
en la imaginación. Pero aquí en Puebla también existe lo suyo. La Vista Country Club, eran tierras de cultivo, eran basureros hace no muchos años, y hoy también es uno de los fraccionamientos mejores cotizados en el mundo también, ¿no? Por lo menos de Latinoamérica, imagínense lo que estamos hablando. Y entonces, bueno, ahí sin lugar a dudas. No nada más el relleno también ilustra esta imagen, sino materiales de muy baja resistencia, de alta compresibilidad, como son los suelos o los depósitos lacustres en la Ciudad de México. Otra vez, aquí en Puebla también existen los propios depósitos aluviales, depósitos lacustres muy cercanas a las zonas de influencia de los ríos, que ofrecen materiales de muy baja resistencia. Y eso puede replicarse en varias zonas, ¿no? La zona de Tabasco, en el estado, la zona de la capital. Sabemos de antemano lo que involucra, primero, geográficamente su posición es prácticamente 2 metros a nivel del mar, ¿no? De ahí que lamentablemente cada época de lluvias, bueno, tengamos noticias tristes, pues de que algunas zonas se inundan, los ríos se desbordan, toda esta parte, y bueno, ya desde el punto de vista geológico, la formación de depósitos palustres en esa zona, ¿no? En el caso de bordes, pues las áreas urbanas, Puebla es un ejemplo, ¿sí? La zona norte, a donde se tienen estas barrancas que alimentan ríos intermitentes venidos del deshielo de la Malinche, que luego se unen como afluentes del río Atoyac, es un ejemplo. Si han tenido oportunidad de visitar colonias como Xonacatepec, Amalucan, la zona de principalmente bosques de manzanilla, toda esa parte, la galaxia Calera, por ejemplo, pues están muy marcados estas zonas de barranca. También al sur podemos encontrar esas condiciones. No se diga, evidentemente, y está también muy de la mano con las zonas de mucha pendiente, que es en las sierras. En la Sierra Norte, en la Sierra Sur del Estado, Guerrero, Oaxaca, en los altos de Veracruz, o sea, muchísimos lugares, ¿no? Y que todo esto no limita el crecimiento de las localidades, ¿no? De las poblaciones. Zonas de riesgo, sí, por supuesto, esto también es lamentable, y yo creo que ahí es a donde debería poner mayor atención la autoridad en la zona. No es fácil, por supuesto, pero en las zonas de riesgo, por ejemplo, inundaciones, ¿no? A donde en época de secas, como es el caso finales de año, principios de año, en una zona que se ve bien, que no pasa nada, el río está a unos metros, llega una familia, unas personas, y entonces empiezan a construir ahí. Llega época de lluvias, el río crece y entonces inundan. Es culpa de la autoridad. Digo, eso alegan ellos, ¿no? Y que la autoridad los tiene que cambiar, no lo dudo, al final son pobladores también, pero sí debemos de identificar esas zonas de riesgo, zonas de inundación, zonas cercanas a los rellenos sanitarios que no es apropiado para la salud, que se instalen unidades habitacionales por el grado de contaminación en el aire que se tiene, el desprendimiento de las partículas y que viajan a través del viento. Ahora en zonas también de extracción de hidrocarburos, toda esa parte, ¿no? Toda esa situación, insisto, no estoy diciendo que sea sencillo, pero bueno, pues sí, son estas zonas de riesgo llamadas. Y bueno, mucha pendiente. No sé si han tenido oportunidad de visitar alguna localidad donde es la avenida principal, están las casas y atrás de la casa está la barranca. Ya no hay nada, ¿no? Todo límite. Pero también nos damos cuenta de varias cosas. La primera, que este desarrollo de infraestructura, el crecimiento de las localidades no para. Y como no lo vamos a hacer parar, sí por lo menos deberemos poner atención en dos cosas. Uno, ordenarlo, es decir,
no permitir que los desarrollos invadan caudales, invadan áreas de ríos intermitentes, zonas de inundación, por supuesto no se ubiquen en zonas de riesgo. O sea, entonces, un ordenamiento urbano, es el concepto, el ordenamiento urbano, ¿vale? Insisto, no vamos a detener el crecimiento en ningún lugar. Las ciudades hoy por hoy siguen creciendo, las localidades hoy por hoy siguen creciendo, ¿vale? Porque la población sigue creciendo aún así, ¿no? Y se renueva y se moderniza, etcétera, etcétera. Pero entonces sí ordenarlo. Y la otra es, de la mano de ese ordenamiento urbano, pues aplicar las técnicas de ingeniería en general, ingeniería civil en general, ingeniería geotécnica en particular, para que esas estructuras sean seguras, esas estructuras sean económicas, Iñagua. Bueno, como comentábamos, entonces, la última, por ejemplo, cerca del río, bueno, Veracruz, y no me refiero al mar específicamente, las desembocaduras de los ríos, sabemos de la importancia que se tiene hoy en día para el comercio, para la pesca, una actividad importante, y no nada más nos referimos a las zonas costeras, sino también lo comentamos hace un momento, por ejemplo, en Puebla, es atravesada por un río bastante importante, de mucha influencia, el río Atoyac, otro más, el río Alceseca en la zona oriente, en la zona centro, que bueno, ya está entubado, pero eso no quiere decir que comportamiento hídrico cese, que es el río San Francisco, lo que es todo el Boulevard 5 de Mayo. Si ubican un poco mejor en la ciudad, cerca de la fuente de la China Poblana, a una cuadra prácticamente, enfrente de lo que es el Tianguis de los Lavaderos, está el Puente Negro, que no es otra cosa más un vaso regulador que precisamente contiene todo el líquido que proviene de la zona montañosa de la Malinche. Ese es en el norte. En el sur tenemos el lago de la laguna de Chapulco, que hace varios años se recuperó para hacer un parque de Chapulco. La verdad está agradable, está muy cerca de la universidad, por cierto, es atrás de la unidad de habitación Jorge, sobre la 14 sur, llegando al periférico. Ese también es otro vaso regulador, que involucra todos los corrimientos de la zona sur. Entonces, así podemos tener varios ejemplos. Tlaxcala tiene ahí una zona de río, Orizaba también tiene el propio, que por cierto muy agradable, varios, ¿no? Varios. Y lo que involucra, pues también tener cuidado en cuanto al diseño de cimentaciones cercanos a esas zonas. Nivel freático, presencia de boleos, material heterogéneo, lo que ya conocemos. Bien. Entonces, para concluir el comentario, salvo tengan algún otro más ustedes, por supuesto, que quieran compartir, pues les diré que
pues es una muestra más de que se puede construir lo que sea y en donde sea. Involucrará técnica, involucrará costo, claro. Pero si yo deseo mi casa en el borde de la barranca para en las mañanas hacerlo primero, tomar un café y ver el amanecer entre montañas y escuchar a los pajaritos trinar, por supuesto se puede hacer, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Vale? Ahí está, ya les compartí mi sueño de jubilación. Bien. ¿Algún otro comentario? Ok. ¿Qué involucra entonces la ingeniería geotécnica en cuanto a las ramas, en cuanto al diseño? Mucho. En verdad que sí. Esta es una pequeña muestra. También valdría la pena que en medida de lo posible, si les llama un poquito más la atención, se los anotaré en mi chat, visiten la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Se los estoy anotando en el chat. Ahí viene un apartado que es comités técnicos. Estos comités técnicos están alineados con los comités técnicos internacionales de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Son grupos de interés, de investigación, que se generan en el caso de la sociedad en el país. Hay algunas personas fuera del país que están integradas también, porque a lo mejor en su país no hay una sociedad que se dedique al estudio de la ingeniería geotécnica, y entonces son invitados. La verdad es que sabemos que nosotros los mexicanos somos amigos de todo el mundo, entonces somos muy incluyentes y los invitamos, al contrario. Entonces, estos son grupos de interés científica, técnica, que abordan muchísimas áreas de interés de la ingeniería geotécnica, exclusivamente. Entonces, si yo les dijera que de la ingeniería geotécnica no solamente son cimentaciones, no solamente es exploración, no solamente es laboratorio, sino que abarcan otros 21 campos. Y digo ese número exacto, que son 24 en total, porque es el número de comités técnicos que tiene la sociedad. 24 comités técnicos. Entonces dijeron, ¿de dónde sacan tantos temas? Y bueno, este es un ejemplo. Tenemos obras subterráneas, o se tiene obras subterráneas, se tiene instrumentación, se tiene presas de jales, se tiene mejoramiento masivo de suelo, cimentación profunda, perdón, laboratorio, flujo de agua en suelos, presas, lo que viene siendo políticas públicas, tiene su nombre que ahorita se me olvidó, comité técnico de docencia, por supuesto, de educación, comité técnico de práctica profesional, sí, creo que así se llama, métodos numéricos, también tiene ahí su comité técnico, tiene su comité técnico de geología, porque hace década y media la Sociedad Mexicana de Geología se integró a la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, también la de Mecánica de Rocas. Mecánica de Rocas también es otro, por cierto. No me acuerdo otro más, ahorita a la memoria, pues. Bueno, en fin, como ustedes pueden observar, las actividades son amplísimas. Dinámica de suelos, por supuesto. Dinámica de suelos. Geotécnica sísmica, también se tiene. Pavimentos, claro está. Pavimentos, vías terrestres, también se tiene comité técnico de vías terrestres. Y bueno, ¿vale? Y entonces, lo que es la cimentación involucra la geología, la mecánica de rocas, que sabemos de antemano que nuestro temario del programa es, hablo del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil está falto de esta materia. La verdad es que conozco pocas universidades que tienen en su currícula la materia puntual de geología y mecánica de rocas.
El único programa académico que yo conozco que tiene ambas es el Politécnico Nacional, en Zacatenco, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la ESE. Es el único. Los demás, como nosotros tenemos geología, muy bien, que les voy a decir que en los últimos hay que tomar en cuenta el movimiento de los suelos debido al fenómeno sísmico. Y bueno, pues en general son estos. De ahí ya, por supuesto, pasaremos al laboratorio. Por ahí está el laboratorio, no lo veo. Pasaremos a el diseño como tal, ¿no? Bien. Existen muchísimas teorías de capacidad de carga. Varias. Y un recuento de estas es, antes de revisar las teorías de capacidad de carga, es verificar estos dos conceptos, capacidad de carga y resistencia al corte. Entonces, yo quisiera preguntar, Andrea, ¿no? César Augusto. Sí, buenos días. Hola, buenos días, César. De lo que te acuerdas, cuál es la diferencia entre capacidad de carga y resistencia al corte? De lo que recuerdo de capacidad de carga es que es cuánto puede resistir un suelo cuando se le aplica ya sea una carga o concentrada o distribuida. Okay. Y en cuanto a resistencia al corte, puede ser a la resistencia que tiene a lo mejor una estructura de suelo debido a una falla o a o al deslizamiento. Ok, bien, gracias, César. Gabriela, por favor. Gabriela. Hola, buenos días. Hola, Gabriela, buenos días. Dinos. Bueno, para mí capacidad de carga es como, bueno, en la resistencia al corte, como lo hemos visto en algunas pruebas, es revisar qué tanta presión puede soportar el suelo, o sea, bueno, los esfuerzos provocados, o sea, la presión contra la deformación del suelo. Entonces siento que está relacionado con la capacidad de carga, porque cuando colocamos una carga, como decía mi compañero, puntual o distribuida, el suelo va a reaccionar. Entonces, puede llegar a deformarse y también va a presentar una resistencia al corte. Bueno, es lo que yo creo. Ok, Gabriela, gracias. ¿Alguien que quiera opinar al respecto? La diferencia entre capacidad de carga y resistencia al corte. Adelante, Víctor. Pues tiene que ver con que la capacidad de carga es un esfuerzo
que se calcula para saber cuánto va a aguantar el suelo, pero está multiplicado por factores, me parece, y la resistencia al corte es el esfuerzo último que va a resistir el suelo para, o sea, el que lo va a llevar a la falla. Ok. Gracias, Víctor. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? ¿No? Bueno, ok. Bien. Como bien comentan sus compañeros, la capacidad de carga está involucrada con otros factores. La capacidad de carga depende, entre otras cosas, de la resistencia al esfuerzo cortante. Es importante entonces identificar que son dos conceptos distintos. Y deseo ser muy puntual en esto porque en la práctica profesional se confunden los conceptos. Entonces, la capacidad de carga es, sí, un esfuerzo, porque es esto, es un esfuerzo, está medido en unidades de esfuerzo, que involucra la propiedad mecánica del suelo de resistencia al esfuerzo cortante con la profundidad de desplante con el peso volumétrico. Debemos solo de recordar la ecuación general de capacidad de carga de Terzaghi, dividida en tres sumandos. Uno involucra la cohesión, otro involucra la sobrecarga y otro involucra el peso volumétrico. Y la sobrecarga depende o está en función también de la profundidad de desplante, además de que está afectado por algunos factores, como bien citaba. En cambio, la resistencia al esfuerzo cortante, la resistencia al corte, es la propiedad mecánica del suelo. Es la propiedad mecánica del suelo. Como bien comentaba hace un momento Víctor, si nosotros tenemos una probeta de material, la sometemos a un ensayo a compresión simple, a un ensayo uniaxial, lo que vamos a obtener es su resistencia al esfuerzo cortante. ¿Vale? Su resistencia última. ¿Sí? Su resistencia última. A compresión simple, por supuesto. Y también es un esfuerzo en función del área. Entonces, la capacidad de carga involucra la propiedad mecánica de la resistencia al esfuerzo cortante. Recordemos que la resistencia al esfuerzo cortante en los suelos es representado por la cohesión para suelos finos y el ángulo de fricción interna para suelos gruesos. Es como le damos un número. La cohesión es de 3 toneladas metro cuadrado para esa arcilla, para ese limo. Recordemos, suelos finos. El ángulo de fricción interna es de 22 grados para esa arena, para esa grava. Y entonces lo que estamos nosotros representando numéricamente es la resistencia del esfuerzo cortante. Sabemos que no podemos tener un mismo valor en suelos que se comportan distintos. Suelos gruesos, el ángulo de fricción interna, suelos finos, la cohesión. ¿Vale? Entonces, esto es importante para que diferenciemos los conceptos y nos demos cuenta que la resistencia al esfuerzo cortante es un valor importantísimo para calcular la capacidad. ¿Vale? Bien. Ya va a terminar la sesión, yo creo que nos vamos a quedar hasta acá, si no tienen algún inconveniente, dejaremos esto pendiente para la próxima semana, el lunes, retomamos nuestro temario. Si no tienen alguna otra inquietud, alguna otra opinión, ok, les vaya bien, buen fin de semana, saludos.